de hecho hay una alabanza muy bonita que dice: la belleza de mi Señor nunca se agotará, ¿verdad? Ay, entonces, ¿cómo va a decir un cristiano, hermanos, que yo solo le digo bendito al Señor porque ya no hay más que decirle? Ay, hermano, usted no tiene nada. No tiene nada, hermano. O uno, es que no sé por qué darle gracias, por lo mismo que está hablando, por lo mismo que está respirando, ya por todo. Por eso Pablo dijo: en la abundancia y en la escasez, en todo gracias a Dios. Cuando pasaba tiempos de escasez, Pablo tal vez decía: gracias por todo lo que me has dado, ¿verdad? Y cuando pasaba tiempos de abundancia: gracias, Señor, por los momentos difíciles, hoy me siento bendecido. O sea, había aprendido, hermano, a hablar. Ahora, imagínense, hay otro hombre en la Biblia, otro, que es Juan, el discípulo amado, que escribe Apocalipsis. Solo imagínese usted todo lo que ese hombre miraba del cielo. Ya, todo. Vaya, o pongamos uno un poquito más terrenal, pongamos a David. ¿Por qué escribió tantos salmos? ¿Verdad, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué David, hermano amado, escribía poemas a Dios? ¿De dónde los sacaba? ¿Los sacaba de dónde? De adentro de él. David no era un hombre, hermano, que tenía que decirle uno: mira, Dios ha sido bueno. Él lo sabía. Joven fui y he envejecido, y jamás he visto un justo desamparado, ni a su simiente de mendigar. Él lo sabía. O sea, David no era una persona que había que convencer. Y entonces de lo que él tenía para con Dios, se echaba poemas, se echaba canciones, se echaba salmos, hermano. Tenía a los demás salmistas con él y les decía, hermano, y era una cosa increíble lo que ese hombre tenía, hermano. Y tal fue el punto de David, que cuando está a punto de morir, en el lecho de muerte, él dice a Salomón, ¿verdad? Sé hombre para cumplir todo lo que usted ha dicho. Y le dice él: y como Dios estuvo conmigo, también estará contigo. Hermano, pero ni en el lecho de muerte. ¿Tú que la gente ahora está a punto de morir y me van a venir a jalar las patas, va? Si me muero, le empiezan a decir a la gente, ¿verdad? No me vayan a enterrar en cemento, porque no va a hacer que me despierte cómo salgo de ahí, ¿verdad? O sea, gente que está asustada, gente... Vaya, hermano, yo le diría que humanamente es normal, pero porque esos hombres de la Biblia morían tan felices. ¿Por qué? Porque tal vez David decía: yo no estaré satisfecho hasta que un día yo despierte y pueda ver la gloria de Dios, hermano. O sea, él sabía, fíjese qué tremendo. Oiga lo que David decía entre líneas. Lo que David decía era: un día me voy a despertar, o sea, cuando muera, y voy a ver la gloria de Dios. Entonces, no había, hermano. Entonces, mire, pues, para seguir con esto, aprenda usted que cuando usted habla mal, usted deja de ser un seguidor de Jesús. Así no reconoce usted. Y cuando usted habla bien, usted van a decir: tu forma de hablar descubre que tú eres alguien que ama al Señor. Hablemos del último texto que le voy a plantear. Efesios 5, 18, 19 y 20. Dice la Escritura: y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿Estamos hablando de la llenura del Espíritu en estos tiempos, hermano? ¿Sí? Bueno, entonces pongan atención a que tenemos que estar llenos. Hablando entre vosotros, ¿quiénes? Nosotros. O sea, nos están enseñando a hablar entre vosotros, ¿cierto? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos, ¿qué? Espirituales. O sea, ¿cómo tiene que ser nuestro hablar dentro de la iglesia entonces? Espiritual. Cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Vaya, entonces, si usted cree que el Espíritu Santo nos está llenando, tiene que haber usted un efecto. ¿Cuál es el efecto? Aprenda a hablar.
¿Aquí está puesto o no? Va, entonces, perdón hermano que me voy a salir un cachito de la línea. Solo el que habla babosadas demuestra que no tiene nada del Espíritu de Dios. Que habla del Espíritu, pero no tiene el Espíritu de Dios. Y aquí estamos hablando de llenura del Espíritu de Dios. Y dice, sed lleno del Espíritu Santo. Y oiga hermano, hablando. ¿Cómo venía la llenura? Hablando entre quiénes, entre los hermanos de la iglesia. ¿Qué tenemos que hablar? Canciones, cantos, palabras espirituales. Ahora, le voy a hacer otra pregunta. Tampoco señale con los ojos, solo diga sí o diga no. ¿Qué es lo que más usted ha escuchado de pláticas aquí dentro de la iglesia? ¿Espirituales o carnales? Hermanos que están atrás, ni modo que solo hermana Tere es la única que mira todo lo malo. ¿Qué es lo que más oye? ¿Trabajo? ¿Fútbol? ¿Chistes? ¿Dinero? Estamos fregados, hermanos. Usted cuando está viendo a los hermanos reunidos, pues muy raro que usted oiga, que estén bendito Dios, gloria a Dios, hermana. Mire qué bendición verla, hermano. Mire qué bendición, hermano. O ver a los patojos de la iglesia y motivarlos en el nombre de Jesús, hablándoles espiritualmente, hermano. O tal vez la persona que por muchas semanas no ha venido, recibirla y bendito Dios que vino. Mire, hermano, es que me alejé por eso, pero mire, pues ya está aquí y Dios la bendice, lo que sea. Así no oye usted. Aquí usted oye a la gente que, ¿cómo te fue vos con el negocio? Me fue vos, ¿y por qué? Es que mejor deberías vender tal cosa. No, es que mira tal cosa. Eso oye usted aquí. ¿Cómo va el partido? ¿Cómo van los equipos? ¿Quién hace? ¿Quién no hace? Y eso es lo que hablamos. O chistes. Y tal vez usted dirá, bueno hermano, pero no estamos hablando de matar, ni estamos hablando de drogarnos, nada tan malo, pero tampoco es bueno. Porque aquí la Biblia dice que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, es como otra vez la conexión, llenos del Espíritu, empezar a hablar espiritualmente. Si no hablamos espiritualmente, hablamos carnalmente, y eso significa que no estamos llenos del Espíritu. Eso significa que no hemos sido llenos. Entonces, tenemos que cambiar, hermano. Es que yo supongo que la forma de la iglesia que Jesús fundó hace 2000 años, yo pienso que era una iglesia que hablaba mucho en lo espiritual. Y entonces, claro, entraba una persona no convertida y era convencida. De hecho, dice Corintios 14, que con la profecía se convence al incrédulo. Pero la profecía es hablada. Entonces yo siento que la gente cuando viene a veces necesitada, tiene que encontrarse no con gente hipócrita, sino con gente que abunde en su corazón gratitud para Dios, ¿verdad? Que abunde en su corazón admiración para Dios, que abunde en su corazón amor para Dios, para que esa persona hable de la misma manera con esa persona. ¿Ya? Y entonces la persona va a empezar a decir, qué bonito hablar aquí, ¿verdad? Qué bonito aquí, qué bonito aquello, qué bonito el otro. Sí, hermano. Así tenemos que ser. No van a encontrarse un hermano en la calle. ¿Qué onda? Yo supongo que así saludan hermanos todavía aquí. Que no debería ser así, o hermanos tampoco, ¿verdad? Conversaciones, obviamente, hermano, espirituales. Lo que pasa es que, acerca de hermano Abner, aquí uno diría, pero es que son canciones, hermano, himnos, cantos. Sí, pero escuche pues, cualquier canción que a usted se le ocurra tiene un objetivo. Hay canciones que le cantan a la vida, al amor, al desengaño, ¿verdad? A todo. Aquí lo que está diciendo la Biblia es, cuando tú estás cantando tienes una razón. ¿Cuál es la razón? Jesucristo. Ya.
Tu razón de hablar, ¿cuál es en la iglesia? Jesucristo, hermano. Tu razón cuando sirves, ¿cuál es? Jesucristo. Entonces, de eso hablamos, de Jesucristo. De eso hablamos, ¿verdad? Entonces, yo les voy a pedir, hermanos, a los que están aquí, a los que, como dije ayer, van a tomar compromisos ya con el Señor, hermano. Sí lo oyó, hermano. Vamos a hacer compromisos ya con el Señor. De esa manera vamos a andar. Pero yo pido a los hermanos y las hermanas que hacen compromisos con el Señor, comprométase, hermano, a hablar bien. Enseñémosle a los que no pueden hablar, a hablar bien. Ya. Cuando algún hermano le quiere hablar de pisto o algo, oriéntelo a que hable de Dios. Cuando alguien esté hablando de fútbol, oriéntelo que le hable de Dios. Cuando alguien está hablando de trabajo, oriéntelo que le hable de Dios. Cuando él está hablando de mal de otro hermano, orientémoslos. Así todos vamos a ser parte del mismo equipo, hermanos. Y cuando usted esté comiendo con los hermanos, que es un momento de coinonía, también hablen, pero hablen espiritualmente, no como mundanos, hermano. Hablen espiritualmente. Conoce usted personas de la iglesia, no le diga apodos, háblale su nombre. Porque así como decía el Salmo 8, les has enseñado, así nos va a tocar a nosotros también, hermanos. Y como Pedro aprendió a hablar en 3 años, yo espero que usted y yo aprendamos a hablar un curso intensivo. Ya. No como el inglés que enseñan, hermano, sino un curso intensivo, hermano, de poder hablar bien todo lo que tenga que ver con Dios. Y cuando usted esté fuera de la iglesia, hermano, que su hablar sea correcto. Decía este personaje que vimos ayer, porque era un personaje del hombre, hermano. Es que todo empieza porque le llevan una cuenta y le dice la muchacha, número de NIT, CF, le dice. Consumidor final, le dice la muchacha. No, le dijo, consumidor feliz. Entonces, a mí me llamó la atención que él dijo así, entonces empecé a reír, ¿verdad? Entonces, ahí fue, cuando yo me sonrío con él, ahí hizo la conexión el bandido, no me dejó, ¿eh? Porque yo me reí y él me dijo, pues sí, va, hermano, me dice. Como él me vio orar por mis alimentos, pues sí, va, hermano. Consumidor final, y que estará muriéndome, me dijo. Consumidor feliz porque tengo a Jesús, me dijo. Bueno, así empezó, hermano. Siempre mi pollito, hermano. Ya, pero así fue como empezó. Él me vio orar con Andrés y él cuando mira eso, de un solo, porque me sonrió, porque él le dice esa expresión, consumidor feliz, le dijo. ¿Por qué? Porque no me he muerto, ni me pienso morir, dijo él. Él dijo, cumplo 70 años, pero me siento muy feliz de conocer a Jesús. Entonces yo digo, hermano, eso es lo que yo creo que todos debemos tener, esa alegría. Las pruebas siempre van a estar, ¿va? Y en la prueba, tu forma de hablar te va a llevar también al final de la prueba. Vas a silenciar a tus enemigos. A los que se te oponen los vas a silenciar. Vas a ganar batallas hablando correctamente. Nosotros hemos perdido mucho, hermano. Mucho. Por la simple razón de no poder hablar correctamente. Entonces yo les voy a pedir que podamos ponernos de pie. Vamos a hacer una oración, hermanos. También a nuestros hermanos que estuvieron conectados, que si pueden orar donde están, hermanos, también pongámonos a orar. Como ahorita, hermano, vamos a orar, entonces empieza su ejercicio ya, ¿verdad? Ya le di la lección, ¿ya? Entonces, ahora le toca a usted practicar su lección. Póngase de pie, si usted quiere, levante sus manos y quiero pedirle, empiece a orar, hablar, hermano, empiece a hablar. Que hagamos una oración, hermano, de deleite en esta noche, una oración de placer delante de nuestro Dios, hermano, de que a la medida que el Espíritu de Dios esté tocándonos a nosotros, hablemos más, hermano. Así que pónganse a hablar un momento, a orar, pero hablando, hermano, pidiéndole, yo le pido a Dios como su pastor, que el Espíritu Santo extienda su hablar, hermano, que lo extienda, hermano, que no tenga un hablar limitado, sino que tenga un hablar, hermano, ilimitado, hermano.
un hablar tremendo, un hablar, hermano amado, que lo lleve a usted a silenciar enemigos, hermano, a ganar batallas.